¿El purgatorio es bíblico o es un invento del Papa, como dicen los protestantes? Queridos hermanos, la doctrina del santo purgatorio es 100% bíblica y lo podemos evidenciar no en 2 ni 3, sino en más de 10 pasajes bíblicos que aluden a esta santa doctrina de la Iglesia Católica. Lo primero que hay que aclarar es que el purgatorio no es un espacio físico, es decir, no es un lugar al que tú te puedas trasladar ni porque viajaras a 300,000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. El purgatorio es un estado del alma transitorio de purificación. Eso es lo que la Santa Madre Iglesia Católica enseña sobre el purgatorio. Por lo tanto, hermano no católico, si no te gusta la palabra purgatorio, no hay ningún problema, no le llames purgatorio, porque en sí, si la palabra purgatorio está o no está en la Biblia, eso no importa. Lo que nos importa es saber que la doctrina que enseña el purgatorio es 100% bíblica y lo vamos a comprobar. Si no te gusta esa palabra, llámale fuego purificador, tal como nos lo muestra en 1 Corintios 3, versículos del 13 al 15, donde el apóstol San Pablo hace una magistral exégesis, una cátedra bellísima sobre ese fuego purificador que la iglesia llama purgatorio, que es indispensable para entrar a la visión beatífica de Dios, sin la cual, sin ser perfectos, no se puede entrar, tal como lo dice Apocalipsis 21-27. Llámale cárcel, tal como nos lo muestra en Mateo 5, versículos del 25 en adelante. O, como bien lo decía, estado imperfecto del alma, sin la cual no se puede ver a Dios. Apocalipsis 21-27. Ahora bien, la enseñanza oficial de la iglesia sobre el purgatorio está en los numerales 1030 y 1031. Voy a leer solo el 1030 porque sería muy largo. Claro, para quien quiera profundizar sobre el tema, puede leer los numerales del catecismo y algunos otros documentos de la iglesia, así como la patrística, y se podrá dar cuenta que la doctrina del purgatorio la creen los santos padres desde los primeros siglos. Eso es totalmente comprobado históricamente también, y bíblicamente la doctrina es 100% bíblica. Dice el numeral 1030 del catecismo: los que mueren en la gracia y amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar a la alegría del cielo. Esa es la enseñanza oficial de la Iglesia Católica sobre el purgatorio. Hay un fuego purificador indispensable antes de entrar al reino de los cielos, porque una persona manchada con la mínima mácula no puede ver a Dios. Vamos directamente a las citas. Como ya bien decíamos, Apocalipsis 21-27, nada profano, nada manchado, nada imperfecto entrará en ella. ¿Dónde en ella? En el reino de los cielos, es decir, en esa morada eterna con Dios. Mateo capítulo 5 versículos 22 nos dice: pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego, es decir, del castigo eterno, de lo que Cristo llama la muerte segunda. Entonces, como aquí lo vemos en Mateo 5:22, hay niveles de castigo. Porque si leemos el contexto de ese pasaje, Cristo está hablando precisamente del reino de los cielos. Mateo 5, 25 y 26. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, el juez al guardia y te metan a la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Otras traducciones dicen el último cuadrante. Dice nuestro Señor Jesucristo, sí va a salir,
pero hasta que no haya pagado, es decir, hasta que esa alma no esté totalmente purificada. Vamos a ver ahora Mateo 12, 31 y 32. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. ¿Cuál será ese otro mundo? Otras traducciones dicen, ni en este siglo, ni en el postrero, o ni el venidero. ¿Cuál es ese otro mundo? El infierno no es, ya que en el infierno no hay perdón de pecados. El cielo tampoco es, ya que en el cielo no se necesita perdón, ya es un estado perfecto donde hay que ir a gozar la felicidad eterna con Dios. Entonces, forzosamente, es un lugar, por así decirlo, vuelvo a repetir, solamente como términos humanos, ya sabemos que no es un lugar físico, espacio, ni mucho menos, sino un estado de purificación del alma intermedio donde el alma necesita perfeccionarse y así poder ver la visión beatífica de Dios. Vamos a ver ahora lo que dice segunda de Timoteo 1, 16 y 18. Que el Señor conceda misericordia a la familia de Onesíforo, pues me alivió muchas veces y no se avergonzó de mis cadenas. Concédale el Señor encontrar misericordia ante el Señor aquel día. Además, cuántos buenos servicios me prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Aquí vemos que el apóstol San Pablo ruega y pide por su amigo Onesíforo ya fallecido, y eso lo podemos ver que también en el Antiguo Testamento, en segunda de Macabeos capítulo 12 del 44 al 46, Judas Macabeo hace una expiación y por los muertos para que les sean perdonados sus pecados. Me dirán, ese libro no es inspirado. Claro que sí, pertenece a los 73 libros inspirados de la Biblia cristiana, por lo tanto lo es. Y aquí en segunda de Timoteo, el apóstol San Pablo reafirma que se puede orar por los difuntos. Más aún, vamos a ver lo que encontramos en Mateo 18, versículos 23 y 24, 32 y 35. Por eso el reino de los cielos. Estamos hablando del reino de los cielos, no de otra cosa. Comienzo otra vez. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Vamos a ver, si leemos este pasaje completo, se refiere al rey que mandó llamar a su siervo, el cual le debía 10,000 talentos, y le suplicó le diera tiempo para pagarle. Le pidió perdón. Su señor, conmovido, le perdonó toda la deuda. Pero a quien le fue perdonado toda la deuda, salió y con un compañero suyo lo agarró del cuello. No le quiso perdonar 100 denarios. Y vamos a ver lo que el rey enojado hizo cuando le avisaron que él no había querido perdonar una deuda menor. Vamos a ver lo que hizo. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado, su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Atención aquí, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y dice el versículo 35, esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Aquí nuestro Señor Jesucristo lo vuelve a recalcar. Es necesario una purificación. No podemos entrar con pecado ni con rencillas ante Él. Primera de Juan 5, 16 y 17 nos dice: si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida a los que cometan pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pida.
Toda iniquidad es pecado, pero hay pecados que no son de muerte. Ahora bien, si alguno de nuestros seres queridos fallece, nosotros no sabemos si sus pecados son de muerte o no son de muerte. Por lo tanto, es nuestra obligación como cristianos orar por ellos, tal como lo dice el apóstol. Y bueno, para finalizar, vamos a ver otro pasaje bíblico donde claramente se nos muestra que es necesario una indispensable purificación. Es Lucas capítulo 12, versículos 40, 41, 43, 47 y 48. Comienzo a leer el 40. También vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Dichoso aquel siervo a quien su señor al llegar encuentre haciéndolo así. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Vuelvo a repetir, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, es decir, mucho grado de purificación. El versículo 48 dice: aquel que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. A quien se le confió mucho, se le pedirá aún más. Así que este pasaje es un pasaje bíblico magistral donde nos corrobora que tendremos una purificación de acuerdo a nuestros actos. Y bueno, para la segunda parte de este tema del purgatorio dejaremos otras citas que ya no voy a mencionar, también algunos datos patrísticos y sobre todo la maravillosa exégesis del purgatorio que se encuentra en 1 de Corintios 3, versículos 13 al 15, que nos dice San Pablo. Y como vimos, hay muchas citas bíblicas sobre la purificación que es indispensable, sin la cual no podremos entrar al reino. Ahora bien, la iglesia nos enseña, si leemos los documentos, que esa purificación puede completarse aquí en la tierra. Es decir, si llegara a haber una persona que muriera en un estado perfecto de santidad, va al cielo directamente. Los que no, tendremos que pasar esa purificación para entrar a la visión beatífica del Señor, y que Dios Todopoderoso nos libere a todo ser humano del infierno eterno.